Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal del estudio 1827. Y llegamos con un nuevo video y este video será para resolver una de las dudas que tiene la mayoría de la gente, sobre todo cuando está en el proceso de aprendizaje del instrumento, del piano. Y esta duda es, ¿cómo puedo avanzar más rápido en el piano? Para tratar de resolver esta duda y de ayudarlos un poco con esta cuestión, voy a dar una serie de consejos, una serie de sugerencias que en mi experiencia he adquirido para poder llevar un aprendizaje lo más eficaz y lo más rápido posible. Y bueno, quisiera aclarar nada más que no hay atajos, no hay magia alguna o algo que nos ayude a avanzar rapidísimo sin trabajo. Lo más importante pues es el esfuerzo y la dedicación que le demos al aprendizaje del instrumento. Espero nuevamente que este video les sirva de mucho. Gracias a todos los que apoyan constantemente el canal y bueno, pues sin decir más, comenzamos. Yo soy uno de estos profesores de piano que no es partidario de conocer la música, de escuchar la música hasta que uno ya empieza a abordarla y a darse una idea de cómo suena por su cuenta. Eso no quiere decir que yo no esté de acuerdo en que se debe escuchar música y de hecho esta es la primera sugerencia que voy a dar, el primer consejo, que es que uno tiene que escuchar muchísima música. Nosotros como músicos, como intérpretes, tenemos que darnos a la tarea de tener un bagaje musical muy amplio, de conocer diferentes estilos, diferentes obras, diferentes compositores de diferentes épocas, música que va desde antes de Bach, música antigua, música del barroco, música del clasicismo, del romanticismo, de todos los periodos musicales e inclusive música popular. Esta cuestión es importantísima porque nos ayuda a, digamos que, tener mayor conciencia y un mayor conocimiento de cómo se escucha cada estilo musical, cómo suena la obra de Bach, cómo suena la obra de Chopin, la obra de Mozart, de Beethoven, la música popular también, cómo suena la salsa, cómo suena el rock, cómo suenan todos los estilos musicales. ¿Y por qué esa importancia? Pues porque cuando nosotros estamos abordando una obra nueva, podemos reconocer con más facilidad cómo se escucha esa obra. Si es una obra de clasicismo, sabemos que va a sonar más o menos de tal forma. Si es una obra del barroco, sabemos que va a sonar de X forma, etc. Es decir, el escuchar muchísima música es algo que nos va a ayudar a tener un mayor bagaje, a tener una mayor facilidad a la hora de abordar una obra nueva, porque vamos a tener más idea de cómo se va a escuchar cierta obra. Inclusive, aunque vuelvo a repetir, yo no soy tan partidario de esto, pero si nosotros abordamos una obra que ya hemos escuchado antes, que ya conocemos, que ya sabemos más o menos cómo suena, es mucho más fácil para nuestro cerebro poderla procesar a la hora de irla leyendo, de irla tocando por primera vez. Entonces, esta primera sugerencia, este primer consejo es bastante importante. Escuchen mucha música de todos los estilos, de todos los compositores, de todos los géneros posibles. Actualmente con el internet, con YouTube, con todas estas herramientas que poseemos, es muchísimo más fácil hacer esto. Entonces, aprovéchenlas. De verdad, es algo que ayuda bastante. La siguiente sugerencia que voy a dar es algo que va relacionado con un tema del que ya hemos hablado aquí bastante, que es la lectura a primera vista. Todos los músicos profesionales debemos tratar de desarrollar cierto nivel de lectura y aunque esto es una habilidad que requiere muchísimo trabajo y que es muy difícil de consolidar, digamos que hay un nivel de lectura que todos podemos alcanzar y que es importante tratar de desarrollar. Y para esto, bueno, viene de la mano la siguiente sugerencia, que es que tenemos que tratar de leer muchas obras, tratar de leer lo más que podamos. Para esto, por ejemplo, lo que podemos hacer es seleccionar una tonalidad por semana y durante cada día de la semana leer una obra diferente de esa tonalidad. Una obra en do mayor el lunes, una obra en do mayor el martes, etc. No importa que sean obras muy sencillas o que sean obras muy difíciles, la idea es conocer mucha música, conocerla en la forma visual, en el cómo se escribe, el cómo se ve. Esto es muy importante porque, al igual que escuchar mucha música, el tratar de leer muchas partituras nos va a ayudar a reconocer el lenguaje de cada compositor. Porque una partitura de Bach no se ve exactamente igual que una partitura de Mozart o que una partitura de Chopin. Cada compositor, digamos que tiene su sello personal, tiene una forma de escritura, tiene ciertos patrones y ciertas armonías que siempre utiliza
Y entonces uno con el tiempo, conforme va leyendo, es posible que adquiera, digamos que la habilidad de diferenciar entre los diferentes estilos. Poder ver cuando la partitura o la obra que está tocando es de Mozart o de Beethoven o de Bach o de Chopin o etcétera. Esto nos ayuda obviamente porque cuando estamos abordando una nueva obra y ya tenemos como cierto bagaje, cierto conocimiento de tal estilo por cómo se escribe o por los patrones que se utilizan en ese estilo, en esa época musical, pues es más fácil que el cerebro pueda procesar la información de una forma más eficaz. Obviamente, conforme más hagamos esto, pues la información va a ser procesada de forma más rápida. En mi caso, por ejemplo, yo tengo facilidad para abordar obras del clasicismo, obras del romanticismo, pero se me dificulta más trabajar obras del barroco o obras del siglo XX, del periodo impresionista, porque son estilos que, aunque sí abordé en la carrera porque era necesario, porque hay que conocer de todos los estilos musicales, porque un profesional debe de tener, digamos que, un amplio conocimiento en esta área. Aunque sí abordé diferentes estilos, son estilos en los que no profundicé tanto como en el clasicismo o en el romanticismo, por ejemplo. Que esto, bueno, ya depende de cada quien, en mi caso porque a mí me encantan estos estilos. Entonces, el tocar muchas obras es algo que nos va a ayudar a mejorar con más rapidez. Obviamente no estoy hablando de estudiar las obras, de llegar a perfeccionarlas, interpretarlas como de concurso, así maravillosas, sino simplemente conocerlas, leer muchas obras. Aunque sea lento, aunque sea con notas erróneas, eso no importa. El chiste es darse una idea de cómo lucen las obras en la partitura, de cómo se escuchan, de qué patrones puede haber, de qué dificultades técnicas puede haber dependiendo de cada estilo, etc. El conocer muchas obras es algo que de verdad nos va a ayudar bastante. El siguiente consejo, la siguiente sugerencia que quiero mencionar va ligada directamente con esto que acabo de mencionar. Cuando uno está durante la época de estudiante, es normal que tengamos profesores que son bastante estrictos, sobre todo cuando uno está dedicado de lleno a esto del instrumento, en el instrumento que sea. Generalmente los profesores suelen ser súper exigentes con la cuestión de llevar la obra a su máximo límite interpretativo, la máxima ejecución, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, yo aprendí hasta después de que salí de la carrera, una vez que ya no tuve esta presión que me ejercían los profesores, una vez que me sentí con libertad, yo logré darme cuenta de que a pesar de que sí, tenemos que tratar de tener un repertorio que esté lo mejor posible, también es bueno tratar de tener otras obras, de conocer muchas obras. Que no nos quedemos y nos enfrasquemos con una sola obra durante 6 meses o durante un año, porque pues sí, nos vamos a volver expertos, pero solamente en esa obra. Y el mundo musical es amplísimo, es sumamente extenso. Entonces, si nosotros nos enfrascamos en una sola obra, en 2 obras o hasta 3 durante un semestre, durante un año, durante 6 meses, la verdad es que, como dije, vamos a ser súper expertos, pero solo en esa obra. Entonces, el consejo que les doy es que no se vuelvan perfeccionistas. Sí hay que tratar de tener un repertorio a un nivel que sea nuestro repertorio primordial durante la carrera, durante el semestre, pero lo más importante es no llegar a ser perfeccionistas, no enfrascarnos en una sola obra, sino tratar de conocer muchas otras obras. Entonces, a pesar de que seamos estudiantes, de que pues tengamos que hacerle caso a nuestro profesor y de que sí tengamos que tener obras en cierto nivel, lo mejor es también tener o reservar un pequeño espacio de nuestro estudio para poder conocer muchas otras obras. No necesariamente tocarlas a nivel de concurso, sino simplemente conocerlas, trabajar muchas otras obras, no buscando la perfección, sino simplemente leerlas. Esto va a reforzar muchísimo la parte que mencioné antes, de tener un bagaje mucho más amplio en cuanto a conocimiento estilístico, etc. La siguiente sugerencia que quiero dar es acerca de lo que son las escalas, los arpegios y los acordes. Ya he hablado mucho acerca de las escalas y los arpegios aquí en el canal. Y bueno, esto es algo que todos los pianistas tenemos que hacer durante todo el tiempo, durante toda nuestra formación, inclusive una vez que uno ya es profesional. Tenemos que tratar de tocar todos los días, o al menos lo más que se pueda, lo que son escalas, arpegios y acordes.
Esto porque nos ayuda a mantener nuestros dedos, nuestro cuerpo, nuestras manos y todo en condiciones suficientes para poder abordar cualquier pasaje en cualquier obra. Obviamente en las obras no vamos a encontrar pasajes que tengan escalas o arpegios como tal las aprendemos con esa digitación, con la estructura tan simple, pero digamos que los dedos se acostumbran a cierto tipo de movimientos, se acostumbran a la exigencia que tiene cierto arpegio o que tiene cierta escala o algo similar. Entonces el trabajar escalas, arpegios y acordes, aunque ya nos lo sepamos, es algo que nos ayuda bastante a la hora de leer una nueva obra, de abordar una nueva obra o algún tipo de pasaje técnico. Porque además, al fin y al cabo, toda la música está constituida por escalas, por arpegios y por acordes. Sí es, digamos que elemental tener esta información, pues siempre, o sea, conocerlos súper bien. Conocer todas las escalas mayores y menores con sus arpegios, con sus acordes respectivos de la mejor forma posible, que lo tengamos fresco, que no haya duda, porque nuevamente repito, esto es algo que nos va a ayudar muchísimo a la hora de abordar una obra nueva. Vamos a poder avanzar de una forma más eficaz y más rápida si tenemos nuestras manos en condiciones, si tenemos las herramientas suficientes para poder abordar cualquier pasaje. Y llegamos a la última sugerencia, el último consejo de hoy, que es algo que ya he mencionado anteriormente, pero que voy a decir una vez más, lo voy a rectificar, que es que tenemos que tener un estudio sumamente organizado. De ser posible, tenemos que tratar de calendarizar nuestro tiempo de estudio, de tener una hojita en donde pongamos hora de piano para Bach, hora de piano para Mozart, hora de piano para Beethoven, para Chopin o para lo que sea que estemos abordando, porque el tener una organización es algo que nos va a ayudar a avanzar mucho más, y es muy importante que dentro del tiempo que nosotros destinemos a nuestro estudio dejemos las horas en las que nuestro cerebro, en las que nuestro cuerpo esté lo más descansado posible, que estemos despiertos, que estemos frescos, porque es el momento en que el cerebro puede retener la información de la mejor forma posible. Sobre todo dentro de estas horas, tratar de dividirlo de tal forma que las cosas que nos cuesten más trabajo, como una obra nueva que vamos a abordar o como algún pasaje que sea extremadamente difícil, pues tenemos que dejar las horas en las que estemos más descansados para poder trabajar estos pasajes de la forma más eficaz. Yo sé que es muy difícil a veces tratar de practicar cuando tenemos otras prioridades como trabajo, como escuela o como cualquier otra cosa que sea, digamos que más importante, porque no todos nos dedicamos a esto profesionalmente, pero inclusive dentro de las horas que tengamos disponibles, tratar de ocupar las horas en las que estemos más descansados, que no estemos enojados, que no estemos tristes, que no estemos presionados, estresados de alguna forma. Yo no soy ningún gurú ni estoy diciendo que solo practiquemos con emociones positivas, pero sí el estudiar en un momento en el que estemos totalmente relajados va a ayudarnos a tener un progreso mucho más efectivo. Y sobre todo dentro de este tiempo que tengamos para poder practicar, sería bueno destinar una hora en específico para realizar esto que yo mencionaba de conocer obras nuevas, de tratar de leer cualquier tipo de obra de cualquier género para ayudarnos en esta cuestión de tener un bagaje musical mucho más amplio. Entonces, recuérdenlo, es importantísimo organizar su estudio y destinar las horas en las que estemos más descansados para poder practicar de una mejor forma. Y bueno, pues llegamos al final de un video más. Espero nuevamente que les sea de mucha utilidad. Gracias a todos los que apoyan constantemente el contenido del canal. Si no están suscritos, les recuerdo que se pueden suscribir aquí abajo. Si tienen alguna sugerencia, si quieren compartir alguna experiencia, pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios. Si les agradó este video, ya saben que pueden compartirlo, que eso de verdad ayuda bastante. Y bueno, pues lo que digo siempre, nos veremos para un siguiente video aquí en el canal del Estudio 1827. Hasta la próxima.